Vamos a estar hablando de las cargas que se van a disminuir en el turismo carretera. Como cada vez que tenemos que hablar de algo técnico, de alguna otra categoría, lo invitamos al ingeniero Damián Lavas. Bueno, ingeniero, se vienen cambios en el TC para la carrera de Olavarría, se apunta a mejorar el espectáculo, aunque por supuesto los autos pierdan, podríamos decir, capacidad en cuanto a performance. Buenas noches. Buenas noches, sí, exactamente. Es un cambio bastante importante, bastante considerable en el grip de los autos y bueno, se va a notar y mucho, van a tener que trabajar bastante, digamos. Bueno. Va a haber que trabajar sobre todo mucho porque no es que es un cambio a fin de temporada donde hay quizás más tiempo para el ensayo. Sí, exactamente. El primer efecto que te produce la carga aerodinámica es la disminución de los ángulos de deriva de la goma cuando circulas en curva, ¿no? Esto, al aumentar el ángulo de deriva, vos vas a tener en curva menor grip, mayor deslizamiento, en la zona de tracción va a haber más patinaje, en los frenajes se va a complicar más, como decía Ramiro. En definitiva va a haber disminución de grip en el auto y bueno, va a haber que trabajar para acomodar el auto. Las referencias que tenía ya no van a ser las mismas, ¿no? Lavas, también vamos a estar hablando de las cargas aerodinámicas, cómo funcionan en los circuitos veloces, en los lentos, qué marca le puede sacar más rédito, ¿no? Porque bueno, el turismo carretera, si bien tiene autos parecidos, hay muchas diferencias entre las carrocerías, sobre todo podemos decir Ford Torino por un lado, Chevrolet Dodge por el otro. Exactamente, exactamente. Vamos a pensar no solo en la carga aerodinámica, sino también en la resistencia aerodinámica, ¿no? Pero en definitiva, en estos autos, las carrocerías que vos nombraste, tanto del Ford como del Torino, sobre todo el Ford, sacándole los elementos aerodinámicos, aditamentos aerodinámicos que tiene actualmente, vamos a volver a los viejos efectos de elevación, o sea, de descarga aerodinámica, ¿no? O sea, los autos andando en recta se levantan. Es una cuestión física que en vez de succión hacia abajo y de succión hacia arriba, ¿no es cierto? Y bueno, entonces quitar eso, estábamos hablando de 100 kilos, me hablabas. La carga delantera dicen que, por ejemplo, los autos de TC o TC Pista a casi 200 km por hora carga 100 kilos. El baberito, ¿no? El baberito delantero. Claro, y atrás tal vez es más, sí. O igual o más. Entonces, si le quitan esos 100 kilos, supongamos 100 atrás o haya 150, eso se verá, pero el efecto que puede producir es mucho mayor en una carrocería aerodinámicamente más pobre como son las de ciertas marcas, ¿no? Entonces, bueno, por un lado es bueno porque va a haber el efecto que ellos buscan, lo van a conseguir. Ahora, el tema es el tiempo y el trabajo que hace falta. Todo es solucionable. Desde el punto de vista del trabajo sobre el chasis es totalmente solucionable. Para eso el auto tiene las regulaciones, se va a trabajar en la rigidez, en los amortiguadores, que bueno, eso lo provee en la categoría, hay que ver si los valores que pueden llegar a los que hagan falta, si no van a tener que modificar la configuración interna del amortiguador. Se trabajará en barras, se trabajará en alineación, puede ser también, y llegado el caso, en la geometría de suspensión. Y en el caso que sea posible y dentro de lo que tenga un auto un cierto margen, distribución de peso, que sería el caso más extremo, ¿no es cierto? Todo eso son cosas que en una de esas, en 15 días, medio difícil de hacer, ¿no? Y más aún de probar y sacar conclusiones, analizar todo, cambiar los autos, viajar, todo lo que implica una carrera tras de otra. O sea que, bueno, van a tener bastante trabajo, ¿no? También ahora los autos van a sufrir, podemos decir, la descarga del tren trasero y del tren posterior, delantero y el tren posterior. Se saca el babero delantero del auto, viene la trompa, después viene ese baberito que ustedes ven en los autos de turismo carretera, y también el deflector trasero. Quedan los canalizadores, las chapas laterales, pero se saca el deflector que va sobre la tapa de baúl. O sea, básicamente, los efectos contraproducentes que tienen cuando un vehículo de competición, un tracción trasera,
se le quita ese tipo de carga en un auto que pesa 1.300 kilos, ¿no? Casi. Sí, evidentemente la influencia es importante porque lo van a notar y van a tener que variar mucho lo que es la puesta a punto del auto. Directamente con lo que tienen ahora no lo van a poder manejar, ¿no? Imposible, ¿no? Pero bueno, es cuestión de trabajar. Yo como te decía antes, todos los elementos que tienen de registro el auto van a tener que cambiar valores y algunos tal vez valores importantes como son centros de rolido y demás, si fuese necesario, ¿no? Porque bueno, se va a complicar en curva desde el ingreso hasta la salida, ¿no? Es una influencia completamente... ahí vemos la trompa, ¿no? Es el babero que se saca, ¿no? Exactamente. O el splitter, como le llaman. Claro. Cualquier elemento que uno ponga del tren delantero hacia adelante te produce carga sobre el tren delantero y a su vez te descarga algo el posterior, ¿no? Y lo contrario, viceversa, atrás, ¿no es cierto? Ese babero, bueno, ¿hacían regulación, Ramiro, del babero o no? Sí, a veces con inclinación trabajás. Regulación de altura no, tenés una sola posición. A veces trabajás que le dan un poquito de inclinación, muchos autos trabajan y se ven que le ponen sostén para que sea lo más rígido posible, para que no pierda carga. Y nada más. Exactamente. Lo que no se pueden hoy por hoy poner chapitas a los costados del babero como se ponían en otros tiempos. Y bueno, convengamos que los turismos carretera también, antes tenían la madera, el piso fenólico, debajo de la trompa donde están las publicidades de los autos, en el piso, y debajo de los radiadores del canalizador, antes también había un piso de madera, que bueno, ahora se ha sacado en el turismo carretera y en el TC Pista se recortó muchísimo. El TC Pista lo tenemos. ¿Completo? Sí, es completo, sí. La parte para adelante que no te permiten la resolvés con el babero, con lo que vemos ahí en imagen. Pero el TC ha sacado los pisos, pero muchos equipos han trabajado mucho en los canalizadores, en tener el área más grande, lo más grande posible, que lo usan de piso. Claro, es como que el canalizador se usa de madera. Exactamente. Sí, yo creo que son todos rápidos. Bueno, y también está el deflector, ¿no? Que, o sea, sobre la tapa de baúl hay un deflector donde se trabaja en la incidencia y también en el garnet del deflector justamente, ¿no? Bueno, ahí también no solo se va a perder carga, también se va a ganar velocidad en recta, ¿no? Eso hay que decirlo, porque en circuitos rápidos se va a llegar tal vez a mayor velocidad final. Lo que pasa es que si se sale, o sea, se dobla más despacio, ¿no? Depende de la recta, claro. Depende de la recta, porque yo voy a llegar más rápido, pero voy a estar saliendo más lento. Sí, seguramente. Entonces, si yo salgo 10 kilómetros más despacio... Hay que ver si lo recuperás o no. Hay que ver si se recupera. Y después hay que frenar antes ahí está también. El deflector. Sí. O sea, el hecho de no tener esa carga al momento de frenar va a hacer que unos metros antes, con lo cual la curva va a ser más violenta entre el reprise de la salida y luego el frenar. Sí. Sin ninguna duda el tiempo tiene que ser más lento. El tiempo total de la vuelta el tiempo total, y se va a notar más en los circuitos más lentos. Obviamente los que tienen horquillas, curvas lentas, de media y baja velocidad, se va a notar más las caídas de los tiempos, o sea, los tiempos que se vayan para arriba, ¿no? Ahí vemos una producción fotográfica que preparó Juan Carlos, también con el tren trasero. Ese es un Ford, quedan los canalizadores, pero bueno, desaparece el deflector. ¿Cuántos años hace que lo están usando así, Daniel? Comenzaron con el tema de las cargas en el 95, 94, estamos hablando de casi 20 años, o sea, se fue cambiando año o año, no todos los años, pero muchas veces con modificaciones reglamentarias. Al comienzo eran con menos carga y bueno, llegó un momento hasta que inclusive en el tren delantero tenía mucha carga, inclusive arriba de la trompa también tenían los canalizadores, las guías que se ponían, para que la gente lo entienda, arriba de las ruedas, ¿no? En la trompa arriba de las ruedas. Hasta el año pasado hasta el anteaño permitieron detrás de la salida del radiador canalizar el aire, que eso generaba mucha carga también. Claro. Después bueno, lo prohibieron, había mucho equipo que habían logrado mucha carga. Sí. Todo lo que sea abajo del auto, que sea plano o que tenga una superficie lisa, tiene una gran influencia aerodinámica. Apenas creas un poco de succión bajo del auto, se nota en carga, y sobre todo a alta velocidad, cuando pasas los 150 km por hora, la influencia es grande, ¿no? Por eso todos esos elementos, incluso los pontones o cualquier cosa que tenga y que esté permitido, va a tener una influencia aerodinámica.
Yo creo que se van a sorprender porque, bueno, están acostumbrados a manejar un tipo de auto, a poner a punto con determinados valores, y los cambios van a tener que ser bastante importantes. Son 20 años, como decís vos, que no se usan esos valores. Yo recuerdo la época de Castellano, cuando habían hecho, en la transmisión habían hecho un comentario de los 4 o 5 centímetros que se elevaba la cola en Saloto, ¿no? Entonces, ahí creo que fue cuando comenzaron con el tema de las cargas, porque veían que estaba muy perjudicado el Falcon, ¿no? Sobre todo. O sea, es clave, creo, por lo que vos comentás, el tema del amortiguador, o sea, que el trabajo también de la expansión del amortiguador. Sí, el trabajo... Porque si el auto se descarga, como digamos, la regulación a la compresión y a la expansión, al Tal auto cual. no tener carga y tender a despegarse del suelo, porque, bueno, uno dice, bueno, lo ablando amortiguadores, pero si te queda muy blando también se levanta mucho. Sí, el tema es que tenés que compensar también los ingresos y salida de curva, que digamos, acá un tema es el copiado de la ondulación, la otra son los ingresos y salida que influyen mucho en la parte de amortiguación, y acá van a tener que hacer también cambios importantes de resortes, los valores que están usando ahora, y bueno, siempre un amortiguador tiene que acompañar al resorte, ¿no? Hoy en el TC se trabaja con mucha diferencia de kilos, ¿no? Del resorte delantero al trasero, muchísimo más que en otra categoría. Sí, mucha diferencia. Una diferencia abismal, estamos hablando de 300, 400 contra 1000 y pico. Sí, 1300 contra 450. Claro, por eso, o sea, estamos hablando de una diferencia sumamente importante que en otro vehículo de competición, ni hablar de tracción delantera, por ahí no existe. Claro. Por ejemplo, acá lo tenemos en las categorías zonales, en el TC4000, que por decir algo, con los que tienen elástico atrás tienen que rigidizar mucho adelante porque el centro de rolido es muy alto atrás. Entonces no le queda otra que poner resortes durísimos adelante. Los autos, vos los has manejado, se hacen inmanejables en los circuitos ondulados, ¿no? Claro, y bueno, esto acá, digamos, sin carga, ¿no? Por ahí se veía bastante beneficiado con estas cargas aerodinámicas, ¿no? Los autos de tracción trasera y con eje rígido atrás, que tienen también su influencia del peso de la masa no suspendida atrás, todo lo que sea la cañonera y el eje trasero, ¿no? Que en el caso de no tener la carga aerodinámica, van a tener enseguida que variar los valores y corregir, van a notar como que van en el aire primero, que lo van a tener como inmanejable si quieren salir con lo mismo, digamos, y después una ida de cola impresionante cuando querés acelerar en lo lento, ¿no? Pero para mí va a ser empezar todo de nuevo. Van a empezar de nuevo, exactamente. Va a ser empezar todo de nuevo. Tal cual. Va a haber más sobrepaso que lo que se apunta, porque, o sea, convengamos que uno viene insistiendo acá hace muchos años, y ustedes podrán haber sido testigos, que nosotros siempre hablábamos bien del turismo nacional, el tema de los espectáculos que daba el turismo nacional, ya desde hace varias temporadas. Cero carga aerodinámica, o sea, en el TN no existen este tipo de soluciones para mejorar los chasis. Entonces, bueno, el auto viene siempre como nervioso. Bueno, vos corriste en la clase 3, ganaste la clase 3. Estamos hablando de tracción delantera con trasera. Pero claro, distinta potencia. Acá hay, hoy un TN tiene los máximos 290 caballos y un TC tiene 100 caballos más. Y estamos hablando de un auto que un TN pesa 1000 y pico kilos contra casi 1300. O sea, estamos hablando de casi un 30% más de peso y de potencia, ¿no? Yo creo que distinta tracción. Estaba escuchando antes que comentaban el tema del puntaje. Yo hubiera tocado que era mucho más fácil para arrancar el sistema de puntaje y hacer más diferencia entre puesto y puesto, con lo cual los pilotos no iban a especular tanto con arribar a la carrera, sino en jugarse a ganar un puesto más. Hoy corren todos pensando en llegar, Ramiro. Vos y todos. O sea, hay que llegar, después se ve cómo. Con quien hablaba dice, no, hay que verlo vender a cuadro. Ese es el objetivo principal. Y se corre de otra manera. Cuando uno piensa así... La analiza 3 veces. La analiza una maniobra 3 veces y no te quiere equivocar, y no por decir, estoy 10 décimo, pasar a noveno, pierdo todo y pierdo muchísimo. Sí, por un punto. Claro. Así. El turismo carretero, por ejemplo, son autos que no tienen dirección hidráulica. Al ponerse los autos
entre comillas, más difíciles de manejar, porque bueno, la trompa va a barrer la pone trompa, liviana. te va a pasar la cola. Se pone más liviana la dirección. ¿Se va a poner más liviana? Sí, seguro. Hoy el TC estás limitado en los avances, en muchas cosas, porque se pone muy pesada, porque tenés mucha carga y trabas mucho el auto y llega un momento se pone inmanejable. Por ahí en eso es una incoherencia, porque estamos hablando de una categoría con mucho presupuesto y que no tenga dirección hidráulica, que al final no es tan caro en el presupuesto del auto, ¿no? Sí. Lo han hecho para que no se vaya de las manos los equipos, que no lleguen a un auto muy trabado, como buscan que ahora sacarle carga, no buscaban también que no lo traben tanto, por eso no han puesto lo hidráulico, pero para el piloto perjudica mucho, yo no estoy de acuerdo. Sí, y incluso ahora no nos extrañemos si cuando vean que se pone difícil de manejar no digan, y bueno, vamos a darle la dirección hidráulica, porque por más que esté más liviano, a lo mejor está más manejable. Sí. Pero bueno, el trabajo fundamental va a ser de suspensión. Damián, en este cambio reglamentario así, ¿cómo estimás el cambio del desgaste de las cubiertas? Exactamente, es otro punto importante. Yo quería llegar a eso también, Roberto, porque el tema del neumático, yo creo que es muy importante. Y bueno, si nos remontamos a los comentarios de Traverso de años atrás y que ahora tenemos los mismos neumáticos, ¿no? Son realmente importantes los neumáticos, son anchos, digamos, tienen una buena... 11,5. 11,5 de ancho de banda de rodamiento, con lo cual el parche de contacto, la superficie que apoya la goma en el suelo es grande, es amplia. Sí. Eso es lo que más influye en que haya tanto grip y el límite de grip esté tan digamos, holgado, y muchas curvas las puedan hacer a fondo, no tengan que modular, no tengan que ir finito. Entonces ahí hace que haya menos sobrepaso. Corrige o por decir... La carga aerodinámica y la goma, exactamente, la goma. ¿Por qué? Porque la adherencia lateral que produce la goma es aproximadamente proporcional a la superficie del parche de contacto, ¿no? Si no, remontémonos a la época del TC viejo o incluso a la época de Fangio. Corrían con 300, 500 caballos, con gomitas finas, angostas, y lo pueden ver al manejo, que el piloto realmente hacía mucha diferencia. Fangio, que era un piloto muy fino, Galvez, era un piloto muy fino para llevar el auto, con suspensiones muy pobres, con circuitos muy ondulados. Con centro de relieve altísimo. Exactamente. Y bueno, más allá del coraje, había mucho la fineza del piloto, influye un montón, ¿no es cierto? El movimiento del volante, que es fundamental, digamos, porque parece algo sencillo, pero un volanteo muy amplio produce un aumento de fuerza centrífuga lateral frente a un piloto que hace los movimientos más simples o emboca directamente la curva. Bueno, eso se nota mucho cuando el grip es reducido por un parche de contacto chico. Y en este caso, con una goma, ¿qué pasa? Años atrás se le rompían las gomas a ANA, no fue así. Ampliaron, solucionaron el problema de las gomas, las sobredimensionaron, ¿no? Solucionaron el problema de las gomas, ¿no? No se rompieron más, pero quedaron con un grip holgado, ¿no es cierto? Ese grip holgado hace que, digamos, curvas que... La mayoría de las curvas, si un circuito tiene 8 curvas, y vos a lo mejor me lo podés decir, Ramiro, en una de esas, de 8 curvas, 6 o 7 la podés hacer a fondo. Sí. ¿Sí o no? Sí, aparte con mucha comodidad. Con comodidad. Te permite mucha comodidad el auto de TC de hoy. Exactamente. Tiene mucho grip, mucho. A partir de este cambio, en una de esas podés hacer 2 curvas modulando. Vas a tener que modular, a lo mejor tenés 5 o 6 de las 8, ¿no es cierto? Pero si ellos hubieran reducido los neumáticos, hubieran logrado el mismo efecto y a lo mejor hubieran dejado la carga aerodinámica. Está bien, son criterios, neumático, ¿no? Hay que programarlo exactamente, con más tiempo. Exactamente. Con una remachadora y una agujereadora existe el cambio. Claro, pero bueno, yo quería llegar a que, digamos, en la Argentina no hay desarrollo de neumáticos, ¿no es cierto? No se trabaja, digamos, en diseñar un neumático para un auto, para una potencia, sino que en este caso, como lo fue el resultado de ver que no se rompa, ¿no es cierto? No importa si quedaba el grip excesivo, ¿no? ¿Entiendes? Sí. Que sería bueno, no hay ensayo de neumático, no hay ninguna máquina de ensayo de neumático en el país, con lo cual no hay datos de los neumáticos,
de los que se fabrican en el país no hay datos de curvas de valores, no hay forma de estudiar los neumáticos, todo empírico. Entonces, ¿qué pasa? Es como la ingeniería en general. Cuando no había cálculo por elementos finitos, se hacía todo por las dudas sobredimensionadas, ¿no es cierto? Claro. Ustedes ven un galpón en la época de antes y a lo mejor unas vigas enormes. Hoy en día hay unas vigas que en el medio son anchas y en los costados son finitas. ¿Por qué? Porque en el medio hay más momento de flexión, ¿no es cierto? Entonces eso se optimizó con el cálculo. Con el cálculo, elementos finitos y demás cálculos de métodos numéricos. En el caso se podría optimizar más la goma habiendo ensayo de la goma, ¿no es cierto? Que hay en otros países, pero obviamente todavía acá no lo tenemos, ¿no? Claro, por eso, como dice Daniel, tiene que ser con una preparación con tiempo y no un cambio reglamentario a las apuradas, porque esto suena más como que la categoría está teniendo pocos cambios de posiciones en cada salida a pista y, digamos, se busca una solución de compromiso más rápida. Exactamente, es como tapar parche, como quien dice, para solucionar el problema del momento. Pero bueno, la idea es buena, la intención es buena, yo creo que van a encontrar lo que buscan. No sé si se va a poder resolver pronto, pero va a crear un lindo desafío para los técnicos y bueno.